¿Cuántos se gozaron? Gloria a Dios por eso. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Definitivamente, después de un año de encerramiento, de cuarentena, de enfermedades, este pueblo necesita un avivamiento. La iglesia necesita ser avivada. La iglesia necesita despertar. Han habido muchas pruebas, pero gloria a Dios que aquí nos tiene. Gloria al Señor por todos los que han venido, por las visitas. Gloria a Dios por eso. Nosotros, los cristianos, tenemos que meditar más en la palabra de Dios. Que sea la palabra de Dios la que nos confronte. Que sea la palabra de Dios la que nos anime y nos haga sentir ese deseo de estar cada vez más cerca del Señor. No es posible que después de un año mundial de pandemia las iglesias estén dormidas. Necesitamos un avivamiento. Los hijos de Dios deben estar gozosos. Los hijos de Dios deben venir, como dice el Salmo, con ánimo pronto a su casa. Los hijos de Dios deben tener deseos de venir a encontrarse con el Señor, a escuchar de su palabra, para estar animados cada vez. Yo sé que habrá muchos que no pueden venir y están en su casa siguiendo esta transmisión. Gloria a Dios porque Dios permite un medio para que desde su casa se gocen con nosotros también. Pero el Señor estableció su iglesia para que le adoraran, para que le alabaran. La iglesia necesita más hermanos fieles que sientan ese agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en sus vidas y puedan gozarse presencialmente en su casa alabando al Señor. Escuchamos a muchos cristianos hablando esto que les acabo de decir, hablando de avivamiento. El pueblo de Israel durante mucho tiempo decayó, se apartó de Dios, le dio la espalda a Dios, se fue a adorar imágenes, dioses, le dieron la espalda a Dios. Pero hubo ocasiones en que personas despertadas por el Espíritu Santo comenzaron a animar al pueblo. Hubo épocas en que uno hizo la diferencia para que todo el pueblo se diera cuenta que le estaba dando la espalda a Dios. Necesitaban avivamiento. Muchos dicen la iglesia necesita que haya un avivamiento, pero no nos damos cuenta que el avivamiento inicia por cada uno de nosotros. En el corazón de cada uno, ahí inicia el avivamiento y la vuelta a ese Dios grande que nos salvó. Los problemas, las pandemias, las enfermedades, el encerramiento, la cuarentena, las autoridades nos tienen ensimismados en la casa y se nos olvida que tenemos un Dios grande. Estamos vivos porque tenemos un Dios grande. Entonces gocémonos y avivemos ese corazón y volvámonos al Señor. Es necesario un avivamiento en la iglesia. Pero ese avivamiento comienza
Cuando el pueblo de Dios se arrepiente de su mal camino y vuelve al Señor. Muchas veces pensamos que andamos bien con Dios y mencionamos a Dios en todas las cosas que hacemos. Pero ¿conocemos ese Dios? ¿De verdad estamos honrando y adorando a ese Dios? 640 años antes de Cristo, el pueblo de Israel estaba sumido en la oscuridad, andaba en tinieblas, le habían dado la espalda a Jehová y estaban practicando la idolatría. Tenían imágenes de acera que adoraban a los Baales, adoraban a los dioses de los pueblos paganos y se habían olvidado del Dios verdadero. Era necesario que se volvieran a Dios. Era necesario un avivamiento en Judá y Jerusalén. Pero no lo vea como una historia. Hoy en día es necesario que el pueblo se vuelva a Dios. Hoy en día aquellos que están allá en el mundo disfrutando de una playa, disfrutando de una película, de un juego, es necesario que se vuelvan a Dios. Pero el mundo no quiere. No queremos entender que hay un Dios verdadero. No queremos entender que Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz, derramando su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que sea salvo, para que ya no vaya al infierno, porque el hombre desde que nace tiene el infierno ganado. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es necesario que nos volvamos al Dios verdadero. Es necesario que ya dejemos eso que hay en el mundo, esas entretenciones que hay en el mundo, y nos volvamos al Dios verdadero. El Señor puso en mi corazón hablar de este tema hoy, porque de verdad aún los cristianos que conocen la palabra de Dios, que conocen a nuestro Señor Jesucristo y que fueron salvos por su sangre, aún le estamos dando la espalda al Dios verdadero y estamos ensimismados en nuestras propias cosas. Le damos más importancia a cualquier cosa por encima de nuestro Señor Jesucristo. El domingo es el día del Señor. Déjeme decirle algo, no hay nada más importante el domingo que venir a adorar al Señor. Nada, pero nada, absolutamente nada. Pero cuando le damos importancia a otra cosa por encima de venir a adorar al Señor, le estamos dando la espalda. Por eso es necesario que hablemos de este tema. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia con cada uno de nosotros. Porque por tu misericordia estamos aquí. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo amado a morir en la cruz para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Porque, Señor, tú nos has dado la vida. Cuando estábamos muertos en pecados, tú nos diste la vida. Nos salvaste, Señor. Hoy nos tienes aquí, Padre, y te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Señor, permítenos abrir nuestro corazón y entender, y nuestros oídos, y entender qué tú nos quieres decir en esta mañana. No es una historia, es tu palabra para aplicarla en nuestras vidas. Toma el control de todo, Señor. Cuídanos, protégenos y permítenos disfrutar
de lo que tú nos enseñes en tu palabra. No soy digno, Señor, pero gracias por permitirme compartir tu palabra y llevar ese mensaje que tú has puesto en mi corazón. Bendice a cada uno de los presentes. Bendice a cada uno de los que están en su casa viéndolo a través de los medios tecnológicos. Y permite que cada uno de nosotros entienda el mensaje y que se vuelva a Dios cada uno de los que están escuchando. Que hoy sea el día, Señor, en que si alguien te había dado la espalda, Señor, entienda que es momento de volverse a Dios, al Dios verdadero, a su Hijo amado Jesucristo, que vino a este mundo a morir en la cruz para salvarnos. Gracias, Padre, te damos en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vaya conmigo al libro Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Y vamos a compartir uno de los tantos eventos que se dieron en el pueblo de Israel, que motivó avivamiento en la congregación de Israel y que motivó que cada uno de ellos se volviera al Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 y 2, y vamos a comenzar allí. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios así. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto, subráyelo en su Biblia, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. De 8 años, dice aquí, un niño. El pueblo de Israel estaba sumido en la oscuridad adorando imágenes, dioses. Y se levantó un niño de 8 años y comenzó a reinar en Judá y Jerusalén. Su abuelo se llamaba Manasés y fue un hombre perverso. Hizo lo malo delante de Jehová, pero no tan solo su abuelo. Dice que su padre, Amón, también hizo lo malo delante de Jehová. Tanto así que fue asesinado a los 2 años en su propia casa. O sea, un niño de 8 años, hijo de un hombre perverso y de un abuelo perverso. Este niño se levantó como rey de Judá y Jerusalén e hizo la diferencia. Miren un momentito para comprobar la descendencia de este muchacho. Segunda de Reyes 21, 19 al 22. Segunda de Reyes 21, 19 al 22. Dice la palabra de Dios allí. De 22 años era Amón. Amón era el papá de Josías. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Masulem, hija de Arús de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. De esa familia
viene Josías. Ocho años, cuando comenzó a reinar, pero dice aquí el versículo 2 de 2 de Crónicas 34, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios por eso. Qué importante para nosotros es andar rectamente ante los ojos del Señor. Qué importante. Este muchacho reinó 31 años y dice la Biblia que no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Anduvo siempre en los caminos del Señor. Estimado joven que estás aquí y tú adulto, porque tu familia, porque tus padres, porque tus abuelos hayan hecho lo malo, no quiere decir que tú también vas a seguir el mismo camino. Este muchacho tenía toda su familia, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero él hizo lo bueno. Él hizo lo recto y fue bendecido y usado por el Señor para traer un avivamiento a su pueblo. A veces escuchamos decir por allí de tal palo, tal astilla. Eso no es correcto. Alguien puede tener un padre perverso, pero él ser un buen hombre, una buena mujer delante de los ojos de Dios. Todo va en la disposición del corazón de cada quien. También he escuchado a personas que todavía no conocen a Cristo, que no han entregado su corazón al Creador, decir, tristemente, es que mi papá y mi mamá siguieron ese camino, así que yo voy por ese camino también. No necesariamente. El Padre Celestial nos dice qué camino seguir. Y esto es importante. No porque tus familiares hayan sido perversos, tú tienes también que ser un perverso y andar en malos caminos. Este muchacho hizo lo recto ante los ojos de Jehová y fue grandemente utilizado. Hermano, tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacerla. Han habido muchas personas que han tenido familiares que nunca han buscado de Cristo. Pero uno en la familia busca de Cristo y después todos vienen a Cristo y salvan su alma. Ya no van al infierno. Tú puedes hacer la diferencia si sigues al Señor y haces su voluntad. El verdadero distintivo de un buen cristiano es que sea conocido por hacer lo recto ante los ojos de Dios. ¿No le parece? La clave de un buen cristiano es ser testimonio para que el mundo venga a Cristo. Tenemos un trabajo que hacer. Miren lo que nos dice el Salmo 37, 28. Salmo 37, 28. Dice la palabra de Dios. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Jehová ama a los que andan en rectitud. Interesante este salmo. Nos invita el salmista a andar como anduvo Josías, rectamente ante los ojos de Dios, sabiendo que el Señor nos ama. Ya lo ha demostrado que nos ama, dio a su Hijo para que muriera en la cruz. Pero dice aquí más adelante este salmo, mas la descendencia de los impíos será destruida.
A mí me dio escalofrío cuando estaba leyendo esta segunda parte del Salmo. La descendencia de los impíos será destruida. ¿Qué herencia quieres dejarle tú a tu descendencia? ¿Quieres dejarlo marchando por el camino recto? ¿O quieres seguir apartado de Cristo, siendo un impío? Cuidado, hermano. ¿Queremos avivamiento espiritual en nuestras vidas? ¿Queremos avivamiento? ¿Queremos avivamiento en la iglesia? ¿Queremos avivamiento en nuestra familia? Hagámoslo recto ante los ojos de Dios. Ahí tienes la clave. Hagamos lo recto ante los ojos de nuestro Señor. Y habrá avivamiento primero en tu corazón, porque esto, hermano, se contagia. Yo estaba sentado allí, hermano, aquí con su guitarra, un corito, un popurrí muy animado, y yo escuchaba por allá a alguien también cantando y contestando. Eso se contagia. Si tú creas avivamiento, acercamiento a Dios en tu corazón, los que te rodean también van a sentir el deseo de buscar al Señor. Pero si tú no buscas al Señor en tu casa, si tú no lees la palabra de Dios en tu casa, ¿cómo quieres que tus hijos busquen de Dios? ¿Cómo quieres que tus nietos busquen de Dios? Si todo el domingo te la pasas con una cerveza en la mano, supuestamente disfrutando y gozándote, ¿y a dónde dejaste a Dios? El avivamiento comienza en uno mismo. Miren aquí lo que vamos a Josías nuevamente, a Crónicas 34, versículos del 3 al 7. Miren lo que nos dicen aquí. Segunda de Crónicas 34, versículos 3 al 7. Dice la palabra de Dios. Noten, esto es tremendo, hermanos. A los 8 años de su reinado, comenzó a los 8 años de edad, ahora a los 8 años de su reinado, o sea que tenía 16. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado, desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Gloria a Dios. ¿Cómo necesitamos que hoy en día hayan jóvenes así, dispuestos a hacer la obra de Dios? A los 8 años de su reinado, siendo un joven, un muchacho, como decimos nosotros, apenas tenía 16 años. Y este muchacho fue de pueblo en pueblo, destruyendo todas esas imágenes que tenían los moradores de Judá y Jerusalén, y se fue hasta Efraín y Neftalí. Todos los pueblos, destruyendo todos esos dioses a los cuales sus padres adoraban. Él comenzó a buscar de Dios. Fue algo fuera de lo común. Su padre y su abuelo fueron perversos, pero él buscó de Dios. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto desearíamos ver jóvenes levantarse
En sus casas donde todo es parranda, todo es fiesta, todo es tomadera, levantarse a un joven y diga, yo voy a buscar de Cristo. ¿Cómo desearíamos ver esto? Josías mostró más sabiduría a pesar de su edad que muchos de los reyes anteriores. ¿Por qué tenía sabiduría? Porque buscó de Dios. ¿Quiere avivamiento en su corazón? Busque al Dios verdadero. Busque a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí también, en los versículos que leemos, que Él comenzó a limpiar a Judá y Jerusalén de los dioses falsos. Ese muchacho comenzó a hacer una limpieza total. Todos los lugares de alrededor, realmente Él comenzó a limpiarlo. Yo no sé si usted se acuerda cuando usted de repente dice en su casa, bueno, hoy vamos a hacer una limpieza. Y comienza a botar chécheres. Tira chécheres a la basura. Y al final queda la casa limpia. Lo que hizo Josías aquí, limpiar todo de imágenes de dioses paganos, tenemos que hacerlo nosotros. Sí, hermano. Nosotros tenemos que comenzar a limpiar nuestras vidas de cosas que nos afectan una relación con Dios. Comience ya hoy a limpiar todo lo que en su vida le está afectando, buscar a Cristo. Y muchas veces son malas mañas, como decimos popularmente, malas costumbres. Muchas veces son hasta familiares que te frecuentan el domingo y no te dejan ir a la iglesia. Si tienes ese problema, tráetelos a la iglesia también. Es tiempo que nosotros comencemos a limpiar nuestras vidas. Ah, no, hermano, yo estoy bien, yo estoy limpiecito. Confróntese con la palabra de Dios y usted me echa un cuento después. Cada vez que nos confrontamos con la palabra de Dios, nos damos cuenta la cantidad de impurezas, de lunares que tenemos en nuestras vidas. Es tiempo que nosotros comencemos a limpiarnos, a eliminar todo lo que constituye un obstáculo para que nosotros podamos venir a Cristo como debe ser. Eso hizo Josías. Comenzó a limpiar todo. Y se fue de pueblo en pueblo para que su nación se volviera a Dios. Porque primero hay que limpiarse para entonces volver a Dios. Yo creo que en nuestra época necesitamos una renovación espiritual, hermano. Lo creo. Necesitamos un avivamiento. No en esta iglesia solamente, pero en toda la iglesia. Necesitamos un retorno real a la palabra de Dios. Yo creo de corazón que aquí, en la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, hay jóvenes que pudieran hacer la diferencia. Yo creo que aquí hay. Que de verdad se vuelvan al Dios verdadero, que como el himno que cantamos, que decidan ser fiel a nuestro Señor Jesucristo, entregarse de verdad al Señor. Yo creo que aquí hay adultos que pueden hacer la diferencia. Que decidan una vez por todas, que quieran quitarse todas las cosas malas de su vida y buscar al Señor. Solo Cristo puede hacer ese cambio en nuestras vidas. Solo Cristo. Para eso Él vino a morir en la cruz, para con su sangre limpiarnos de todo pecado. Pero mientras no buscamos de Cristo, ¿cómo queremos andar con Dios? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Cristo a quien tenemos que buscar para que nos lleve al Dios verdadero. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Cristo, no yo. Juan 14:6. Yo creo
que tú puedes traer avivamiento a tu iglesia. Yo creo que tú puedes traer avivamiento a tu familia. Yo creo que tú puedes traer avivamiento a tu país. Un país que anda en bancarrota, que muchos están sin trabajo, que muchos están viviendo secuelas de COVID. Pero tú puedes crear avivamiento en tu corazón si te vuelves a Dios. Hay una cosa que debemos hacer. Josías tomó su papel en serio. A pesar de su corta edad, él tomó el trabajo en serio. Eliminó todas las imágenes y se dedicó a adorar al Dios verdadero. Nosotros podemos hacer eso. Dejar todo. Dejo todo, dejo al mundo y sigo a Cristo. Cantamos ahí. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Hay que quitar todo. Somos responsables de limpiar nuestras vidas de todo lo que nos afecta a la relación con Cristo. Somos responsables. Tendremos que dar cuenta, hermanos. Un día vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho en nuestra vida. Hebreos, no lo busque, se lo leo. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús. Despojémonos de cosas que nos asedian. Primero dice de eso y después del pecado, porque hay malas costumbres que tenemos que nos impiden buscar de Cristo como debe ser. Quitémonos eso. Fuera. Y el pecado que nos asedia, porque el pecado nos asedia cada día. Lastimosamente, como no ponemos los ojos en Cristo, somos presa fácil del pecado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice 2 Timoteo 2:20-21, no lo busques, se lo leo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Nuevamente, estos dos versículos nos mandan a limpiarnos. Lo que hizo Josías, limpió todo. Las imágenes, los dioses, todo lo que tenían, el pueblo lo limpió. Era la única forma de que su pueblo buscara de Dios. Él estaba haciendo una reforma total en el pueblo a los 16 años. Tú puedes ser la diferencia. Tú puedes hacerlo. Dice que quebró las imágenes, las desmenuzó, las convirtió en polvo y las echó sobre los sacerdotes que adoraban esas imágenes. Ahí hay valentía del muchacho también. Hay que ser valiente para buscar el camino de Dios. Hay que ser valiente. Miren lo que nos dice 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Lo que nos dice allí al respecto. Dice aquí la palabra de Dios, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pruebas suficientes para entender que Dios nos manda a limpiarnos de todas estas cosas que nos afectan la relación con Él. 3 versículos hemos leído que nos prueban que Dios quiere que nos limpiemos de muchas cosas. Y Josías limpió todo para que su pueblo se volviera a Dios. Y miren ahora lo que pasó mientras estaban limpiando. Sorpresa. ¿Por qué el pueblo, por qué la gente anda sucia, contaminada del pecado, alejado de Dios? Así, muchos se acuerdan que en la mañana cuando se levantan, gracias a Dios. En el nombre de Dios voy a hacer tal cosa.
voy al trabajo en el nombre de Dios. Pero no saben a qué Dios están mencionando porque no conocen a Cristo. Y Cristo vino a mostrarnos quién es Dios, porque Cristo es Dios. Miren lo que pasó aquí en Segunda de Crónicas 34 del 14 al 21. Dice la palabra de Dios. Ellos estaban limpiando y habían dado dinero a los que estaban construyendo, porque la orden de Josías fue construir, arreglar el templo que había quedado totalmente destruido por los gobiernos de su abuelo y su padre, que habían hecho lo malo. Y aquí en el 14 dice lo siguiente: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, sorpresa, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Cómo andaría ese pueblo si el libro, la palabra de Dios estaba desaparecida? O sea, no había palabra de Dios. Pero limpiando, yo espero que usted cuando está limpiando la casa no encuentre la Biblia por allá abajo de la cama llena de polvo. Estaban limpiando, dice, y hallaron el libro de la ley que Jehová había dado a Moisés. Dice el 15, y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, dice aquí, rasgó sus vestidos. Vamos a dejarlo hasta allí ahora. El verdadero avivamiento en la nación de Israel. Ya había comenzado una reforma, pero el verdadero avivamiento se inicia cuando Josías, a los 26 años, después de haber limpiado la casa, encontró el libro de la ley. Encontró la palabra de Dios. Aún más triste, estaba escondido en la casa de Jehová, en el templo. Cada uno estaba haciendo su trabajo en la obra de Dios. Pero al hallar el libro, si ustedes me siguieron en la lectura, Hilcías lo pasó a Safán y Safán fue y se lo mostró al rey y se lo leyó. ¿Qué hallazgo más importante? Dice aquí el versículo 18 y 19 que Josías escuchó la palabra de Dios y se conmovió. Se conmovió. Yo espero que cada uno de nosotros cuando lee la palabra de Dios se conmueva también. Que la palabra de Dios te confronte, te regañe por lo malo que estamos haciendo. Eso fue lo que le pasó a Josías. Era el rey, estaba haciendo lo bueno, pero la palabra de Dios estaba escondida. Pero lo encontraron, se la leyeron y él se conmovió. Ahora que habían encontrado el libro de la ley, Josías, y se lo leyeron, Josías se dio cuenta que tenía que hacer cambios drásticos en la nación. Se dio cuenta que la nación se había apartado de los mandamientos de Dios. Hermano, si tú no lees la palabra de Dios, tú no puedes darte cuenta cómo estás con Dios. Eso pasó aquí. Le leyeron el libro y dice que rasgó sus vestidos. Es importante
que nosotros también volvamos a la palabra de Dios. Queremos avivamiento en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Hay que volver a la palabra de Dios. No la dejes llena de tierra ahí en la esquina de la casa, hermano. Otros la ponen en una mesa. A veces en la mesita de noche la ponen con la página abierta en el libro, no, Salmo 91. Pero si no la lees, ¿cómo Dios te va a hablar? Josías y todos sus siervos estaban trabajando duro en el templo. Estaban ocupados. Pero sacaron tiempo para escuchar la palabra de Dios. Como que hicieron un alto. Cuando Safán llegó el libro, dejaron lo que estaban haciendo y escucharon. Noten, hermano, escucharon la palabra de Dios. Por eso él rasgó su vestido, porque se dio cuenta, cuando le leyeron el libro de la ley, se dio cuenta que su pueblo se había apartado de Dios. No estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Y eso le causó a él mucha conmoción. No importa cuán ocupados estemos nosotros. Somos campeones en decir que no tuve tiempo de ir a la iglesia, estuve muy ocupado, no tuve tiempo de leer la palabra, nunca tenemos tiempo. Pero esta gente estaban ocupados y sacaron tiempo para escuchar la palabra. No importa que tan ocupado esté, escuche la palabra de Dios. Cada día nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Dios tiene que decirnos algo cada día. Pero si usted no lee, ¿cómo Dios le va a hablar? Lea la palabra de Dios y obedezca. Esto fue lo que hizo Josías. Le leyeron la palabra e inmediatamente reaccionó. Cuando el rey Josías escuchó la palabra, rasgó sus vestidos, dice aquí el versículo. Eso de rasgar su vestido era una costumbre, era una señal de afrenta, de angustia, de dolor, de pesar, porque se dio cuenta que su pueblo le había dado la espalda a Dios. A lo mejor si usted se detiene hoy a leer la palabra de Dios, se va a dar cuenta que no está bien con Dios, que no anda bien con el Señor. Porque Dios siempre le va a hablar a través de su palabra. El rey Josías se dio cuenta del pecado grande en que estaba su pueblo. Se habían corrompido, le habían dado la espalda a Dios y estaban adorando ídolos, imágenes. ¿Saben por qué? Por ignorancia. Porque no estaban escuchando la palabra de Dios. Y así anda el mundo hoy. Así anda el mundo. Porque no se conoce lo que Dios dice en su palabra, estamos haciendo cualquier cosa y pensamos que estamos haciendo bien a Dios o que estamos con Dios. Pero no, hermano. Aquí está lo que Dios tiene que decirnos. Hoy nos está pasando un poquito de esto, pero si usted se detiene a consultar la palabra de Dios en su casa, se va a dar cuenta que Dios tiene mucho que decirle para que usted cambie su vida, para que haya un avivamiento en usted, en su vida, para que su corazón se vuelva al Dios verdadero. Porque no son imágenes, no es mi trabajo el Dios, no es mi dinero el Dios verdadero está en el cielo. Envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Fue el único que murió y resucitó al tercer día. No hay más nadie. Solo Él nos lleva a la vida eterna. No hay más nadie. Díganme si hay alguien que resucitó al tercer día también. Solo Cristo. Necesitamos avivamiento en nuestro corazón. Necesitamos entender el mensaje de Dios y volvernos a Él de verdad. Y darle la espalda a estas costumbres que tiene el mundo. Muchas veces por tradición.
al oír la lectura del libro Josías, vio confrontado el pecado de su pueblo. Ninguno de nosotros será confrontado con su pecado si no acude a las páginas de la palabra de Dios. No es lo que nosotros pensamos, es lo que dice Dios a través de su palabra. La Biblia nos confronta con un Dios santo, 3 veces santo, y entonces nos damos cuenta la pobre condición que tenemos delante de Dios. Amén. Solo a través de las páginas de la Biblia nos damos cuenta de nuestra condición con Dios. El cristiano, igual que Josías, debería ser sensible a la palabra de Dios. Dejarse confrontar por ella. Hay que reconocer los pecados y arrepentirse delante del Señor. Pero déjate confrontar por la palabra de Dios. Aquí hubo un avivamiento completo en la nación de Israel. Una vez encontraron el libro, lo leyeron, hubo un avivamiento en toda la nación de Israel. Todos se dieron cuenta que andaban mal delante de Dios y se volvieron a Dios. Esto es avivamiento. El regreso a la palabra de Dios es lo que trae una renovación espiritual y un avivamiento a nuestras vidas. ¿Cuántas veces lee usted la palabra de Dios al día? ¿Cuántas veces usted se confronta con la palabra de Dios? ¿Queremos avivamiento? Busquemos la palabra de Dios. A lo mejor usted la tiene escondida allá en la esquina de la casa. En nuestros días no experimentamos un verdadero avivamiento porque la palabra de Dios ha sido descuidada. ¿No cree eso? La palabra de Dios ha sido descuidada, hermano. Que alguien que no conoce a Cristo no busque la Biblia casi nunca, bueno, él como no lo sabe todavía, pero que alguien que ya viene a la iglesia, que sale de aquí del culto ahora y lleva la Biblia y la pone allá en una esquina de la casa y no la busca hasta el próximo domingo, eso es inaceptable. No vas a crecer espiritualmente, porque Dios cada día tiene que darte un mensaje. Solo podemos experimentar avivamiento si volvemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios en otra época de Israel, 1 Samuel 3:1, no lo busque. Dice que la palabra de Dios escaseaba y no había visión en el pueblo de Israel. Así es hoy en día. Como la palabra de Dios se escasea, está siendo descuidada, no hay visión. ¿Qué significa eso? Andamos ciegos. Andamos en oscuridad. Porque no nos confrontamos con la palabra de Dios. Nos falta la verdadera confrontación con lo que Dios dice, con la palabra de Dios. Miren el versículo 20 y 21 ahí en Segunda de Crónicas. Lo que hizo Josías una vez se confrontó con la palabra de Dios. Dice aquí, y mandó Hilcías a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, lo que está escrito en este libro, perdón. Leyeron el libro y ahora él dice, consulten a Jehová, porque grande es su ira, porque el pueblo se ha apartado de Dios. Miren,
Usted escucha mucho ahora que hay tantas cosas con la pandemia. ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y por qué lo otro? Pero no queremos buscar de Dios. Lo último que queremos hacer es buscar de Dios. Nuestros gobernantes, cuando salen en conferencia de prensa, tienen un tremendo equipo. Nosotros, nuestro equipo, la ciencia y esto, hemos hecho todo esto. ¿Y Dios? ¿Dónde dejan a Dios? Hay que orar mucho por ellos. No podemos llevar una vida apartados de Dios. No podemos hacer nada sin Dios. Sin Dios somos inútiles. Él es el dueño de todo. Miren, el rey Josías cuando escuchó la palabra de Dios, no tan solo se quedó quieto ahí escuchando y vayan y consulten, no. Dice aquí que él convocó a todo el pueblo, como estamos haciendo ahora. Convocamos a toda la congregación, vamos a la iglesia, vamos a abrir las puertas. Yo quiero que esta congregación me dé un dolor de cabeza grande, que tenga que hacer 2 cultos en la mañana. Pero no, estamos frescos. Estamos cómodos en el sillón. Hay que confrontarse con la palabra de Dios. Miren, para terminar, el versículo 29 al 33, ahí de Segunda de Crónicas. 29 al 33. Dice la palabra de Dios aquí. Miren lo que hizo este rey. Tenía 26 años ya ahí. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. Todo el mundo para la iglesia, es lo que dice aquí. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Qué bueno que tuve que mandar niños ahí a la cuna. Todo el pueblo, no unos cuantos, todo el pueblo. Dice, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Esto es grande. No se conformó con oírle a él solamente. Él convocó a todo el pueblo. Desde el mayor hasta el más pequeño, todos, y les leyó la palabra de Dios para que entendieran que estaban alejados de Dios. Dice el 31, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios, sus estatutos, con todo corazón y con toda su alma, poniendo por obra la palabra del pacto que estaban escritas en el libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín. Los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y miren el versículo 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Wow. Eso fue un verdadero avivamiento. Una congregación que no tenían la palabra de Dios. El libro estaba por allá escondido, pero lo encuentran a través de una limpieza, como nosotros
podemos encontrar el verdadero camino a través de limpiar nuestras vidas de lo que nos afecta a nuestra relación con Dios. Limpió todo y encontró el libro, se lo leyeron, pero no le bastó. Él entendió que estaban en afrenta delante de Dios, pero él convocó al pueblo, a todos los ancianos, los siervos, a todo el pueblo, y les leyeron el libro de la ley para que ellos se dieran cuenta lo que estamos haciendo hoy, leyendo la palabra de Dios, para que nos demos cuenta que tenemos que buscarle. Hicieron pacto de caminar en pos de Dios, de guardar sus mandamientos, estatutos y testimonios. Hicieron pacto con Dios. Fue un regreso después de muchos años de andar en idolatría. Volvieron a Dios. El rey Josías no solo buscó a Dios, fue sensible a escuchar la palabra de Dios. Y además de eso, obedeció. Porque una cosa es que usted lea la palabra y otra cosa es que usted la obedezca. Hubo un verdadero avivamiento en el pueblo de Israel porque volvieron a Dios y le sirvieron. Se apartaron de las imágenes, de los dioses paganos y se volvieron al Dios verdadero después que escucharon el libro, la palabra de Dios. Y eso mismo es para nosotros hoy, para el mundo que no quiere saber de la palabra de Dios, que critican a un siervo de Dios cuando lo ven caminando con la Biblia debajo del brazo. El pueblo tiene que volverse a Dios. Nosotros tenemos que indicarle lo que deben hacer. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de decirle cuáles son los pasos para volverse a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pero antes de eso, tenemos que limpiarnos también. Tenemos que quitar todas las asperezas que tenemos en nuestras vidas. Malos pensamientos, malas actitudes, malas palabras, muchas cosas. Que aunque usted diga que no, sí. Nada más confróntese aquí. Y mire lo que nos dice aquí. La Biblia nos dice cómo debemos vivir y qué no debemos hacer. Confróntese con ella. Haga como Josías. Y no solo le baste a usted. Josías lo leyó delante de todo el pueblo. Léalo a su familia. Así como nos reunimos para un cumpleaños y estamos todos ahí disfrutando, reúna a su familia y léale la palabra de Dios. A lo mejor se vuelven a Dios y ya dejan el mal camino allá en el mundo, parqueando y haciendo lo que les da la gana. Vuélvase a Dios. Termino con tres conclusiones. Si queremos avivar o que haya avivamiento en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en los que nos rodean, es necesario que volvamos a la palabra de Dios. Quite de su vida todo pecado, toda cosa que le estorba, que le pesa, todo lo que le afecta a su relación con el Señor. Quítelo de su vida. Y número 3, abra su corazón a Cristo. Invítelo a ser parte de su vida. Vuélvase al Señor de todo corazón. Yo le aseguro que si usted se vuelve a Cristo de todo corazón, le abre su corazón e invita a Cristo a que entre a morar en su vida va a cambiar. Tú que me estás viendo por YouTube, pero no conoces a Cristo. Hoy es el día. Después de ver este ejemplo de Josías, hoy es el día en que tú puedes dejar el mundo en que andas
y volverte a Cristo. El Señor te está mandando un mensaje. Invita a Jesús a que entre en tu corazón, que te salve, que te dé la vida eterna, porque Él vino a morir para darnos vida eterna. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y así si morimos, vamos a ir al infierno. La palabra de Dios lo dice. Pero si buscamos a Cristo, Él murió en la cruz para salvarnos de ese infierno. Hoy es el día en que tú puedes arrepentirte de tus pecados y volverte a Cristo. Los que ya han hecho esa decisión en su corazón pueden ayudar a otros a mostrarles el camino para que vuelvan también. Si no lo hacemos, somos egoístas, porque la palabra de Dios nos enseña que es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, hablarle de Cristo a otras personas. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de exponer tu palabra. Señor, grande es tu misericordia para con todos. Tu Hijo murió en la cruz y derramó su sangre para salvarnos a todos. Pero muchos no te conocen, Padre. Permítenos enseñarles el camino. Señor, tú que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día para salvación del mundo, te ruego, te suplico, que hoy cambies la vida de alguien. Que hagas entender a alguien hoy que debe buscarte, que debe abrir su corazón y aceptarte como único y suficiente Salvador personal. Señor, permítenos a nosotros que podamos enseñarle a aquellas personas que quieren buscar de ti de verdad, para mostrarles el camino correcto. Tú dijiste en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Permite, Señor, que hoy alguien levante su mano y diga, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Señor, permite que alguien doble su corazón delante de ti y te acepte como suficiente Salvador personal. Ayuda a este mundo que anda perdido, Señor. Señor, yo sé que tú quieres que todos sean salvos. Yo sé que tú quieres que todos sean santos, que todos sean tus hijos. Pero ¿cómo van a ser tus hijos si no han creído en tu Hijo amado Jesucristo? Permite, Señor, que hoy el corazón de alguien sea quebrantado para que vuelva a ti, Señor. Si alguien ya te conocía pero se ha apartado, que hoy vuelva, Señor, que se quebrante ante ti. Y si no te conoce, que hoy sea el día en que ese corazón sea abierto para salvación, para que ya no vayan al infierno, sino que se arrepientan y tengan vida eterna. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú viniste a rescatar al mundo perdido, porque tú viniste a dar tu vida por nosotros. Señor, gracias. Gracias te damos. Bendice esta congregación. Bendice a cada uno de los que vino, a cada uno de los que están oyendo a través de los canales de YouTube. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hace en nuestras vidas. Amén. Todos mantengan sus ojos cerrados, por favor. Mantenga sus ojos cerrados. Quiero preguntar a toda esta asistencia, ¿hay alguien aquí que el Señor ha tocado su corazón en esta mañana y se atrevería a levantar su mano y decir, yo quiero salvarme hoy?
Yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo no quiero ir al infierno. ¿Alguien se atreve a alzar su mano y decir esto? ¿Hay alguien así? Que el Señor les bendiga.